Para iniciar me gustaría como contarles un poco que el contenido va a estar dividido en 5 momentos. Primero, hablarles un poco como del carácter de la obra de cartas misionales. Segundo, hablarles sobre el objetivo de mi investigación. Tercero, sobre la metodología. Cuarto, los resultados y finalmente las conclusiones. Entonces, desde el carácter de cartas misionales, como su nombre bien lo dice, pues es una compilación de cartas que la madre Laura publicó en diferentes medios, como los periódicos El Católico, El Colombiano, incluso en su imprenta de Santa Teresita en Santa Fe de Antioquia, también hizo una publicación en 1929 y después de allí se realizaron pues otras publicaciones y pues mi investigación se hizo con base en la 7ª edición que publicó una editorial española llamada Coculsa, que compila cartas de 1915 a 1922, como lo pueden observar. Bueno, en ella hay 116 cartas y en ellas narra muchas de las experiencias y peripecias que tuvo con los indígenas y con la misión que realizó en Dabeiba, Antioquia. Aunque también visitó Murrí y el territorio de San José de Uré y Córdoba, y Magangué, Bolívar. Pero especialmente se enfocó pues como su labor en el territorio de Dabeiba con la comunidad en Veracatío. Esta obra, además de estar atravesada por una estructura epistolar, aborda temas sociales en los cuales describe y argumenta acontecimientos que acaecían en ese entonces a las realidades de los pueblos indígenas y a su misma labor como misionera. Ella pues de una u otra forma alza su voz para ayudar al prójimo y para narrar como todas estas necesidades que le acontecían a las comunidades y bueno, solicitaba de una u otra forma ayuda al gobernador de Antioquia, a los padres, a los reverendos, pues como para que tuvieran más en cuenta estas comunidades. Entonces, tras leer la obra, decidí enfocar mi investigación desde una perspectiva etnolingüística y me propuse como objetivo analizar las voces indígenas presentes en la obra con el fin de visibilizar la influencia de las lenguas de origen amerindio. Entonces, para este estudio partí de los préstamos lingüísticos que adquirió el español a través del contacto que hubo entre lenguas en la época de la colonización y que permearon el español y se quedaron en este adquiriendo nuevos usos. Estos préstamos léxicos se denominan indigenismos y fueron el punto de partida de mi búsqueda, la cual realicé de manera manual a través de un programa de lingüística computacional llamado ANCON. Y bueno, los indigenismos hallados pertenecen a las lenguas náhuatl, quechua, taíno, cuna y cumanagota. Este resultado en primera instancia corrobora la tesis de Botero en 1600 que Bernard Potier cita posteriormente en su libro América Latina en sus lenguas indígenas, pues según él, Botero menciona que era posible viajar por todo el Nuevo Mundo con las lenguas guaraní, quechua y náhuatl, lenguas que constituyeron el sistema de comunicación de mayor uso debido a su riqueza léxica y amplio reconocimiento de las comunidades a lo largo de América Latina. Sin embargo, esta diversidad de lenguas generales presentaría una dificultad de corte etimológico, ya que los préstamos lingüísticos pueden no responder in terminis o in término a la lengua de origen. Esta problemática también la señaló Moringo en 1964, a la cual se le suma Juan Miguel López, citando la siguiente frase: hay en nuestros diccionarios una gran masa de voces indígenas que constituyen en ellos un peso muerto en el mejor de los casos. Esto se da, y aquí cito a Hernández en el 2018, debido a que existen numerosos registros de voces indígenas que no responden a la realidad hablada y que se limitan a registrar alfabéticamente los indigenismos, omitiendo así el registro social y geográfico que es de gran relevancia para denotar la vitalidad, lo cual deriva en vacíos o en lagunas léxicas en la historia de las lenguas indígenas en relación con el español. Ya dentro de la metodología, precisamente por esta problemática que les mencionaba sobre los vacíos léxicos, para corroborar el origen de cada indigenismo, pues me tomé el trabajo de recurrir a diferentes fuentes lexicográficas con el fin de hallar un consenso en su clasificación etimológica. Allí utilicé diccionarios como el Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española, el Diccionario de la Lengua Española, Diccionario de Americanismos, el Diccionario de Colombianismos.
También consulté el breve diccionario etimológico de la lengua castellana de Joan Corominas y también consulté el Atlas Lingüístico de Colombia, el ALEC, ya que en este podía observar pues, los usos que de 1954 a 1955 investigó en torno a las unidades léxicas y semánticas de los dialectos y subdialectos del español hablado en Colombia. Esto porque sentía pues, que de una u otra forma esta información, estos significados que recopiló el ALEC podían servir como fuente de información a la hora de contrastarlos con los demás diccionarios que les mostré anteriormente. Y también consulté el CORDE, que es el Corpus Diacrónico del Español, no, en la anterior, todavía esa no, que recopila, es un corpus que recopila diferentes obras literarias desde que se empezó pues la lengua española hasta 1974, con el fin de verificar si otros escritores también habían usado estos términos durante y posterior pues a la época de la Madre Laura. Acá debo señalar un detalle, y es que el ALEC, como era habitual en esa época, no tuvo presente a las comunidades indígenas, por ende tampoco el origen de los indigenismos. Esto pues lo mencionó Flores al inicio de la introducción del manual de la ALEC. Y de esto se percató María Luisa Rodríguez y por eso realizó la investigación titulada Algunos quechuismos en el ALEC, y me pareció pues pertinente consultar también otras obras de investigaciones que abordaran este fenómeno de clasificación etimológica. Así que bueno, otros artículos que consulté fueron Las voces indígenas en el español de Colombia, Voces del Bohío, Vocabulario de la cultura taína de García Vidó y Quechuismos hablados en el español, Estado de la cuestión. De este primer paso metodológico, ahora sí la siguiente diapositiva, porfa, hallé 18 indigenismos entre las 116 cartas. Como podemos ver en la primera tabla, están todos los significados de cada diccionario, la frecuencia de uso que aparece en la obra Cartas Misionales, la etimología que cada uno registra en sus entradas. Bueno, después de este recorrido lexicográfico, decidí hacer un contraste con las acepciones registradas en estos diccionarios con el uso que la Madre Laura le daba en la obra, ¿cierto? Además, también me pareció interesante como ver qué concepto o qué idea tenían la comunidad en Vera de Dabeiba en torno a estas palabras. Esto pues porque la lexicalización de los conceptos que un individuo forma en su mente son potencialmente infinitos, pero la lengua solo lexicaliza algunos de los múltiples significados. Entonces, para acercarme un poco a este conocimiento semántico que tiene la comunidad de los 18 indigenismos, empleé un método utilizado por los etnógrafos, según Cotat en 1996, y después acercarme a la comunidad, que por cierto agradezco muchísimo al profesor Juan David y a las hermanas de Dabeiba, especialmente a la hermana Lucero, que me acompañó a cada una de las comunidades y fungió también en muchos casos de traductora. Bueno, en el territorio trabajé con mi diario de campo a través de la observación directa, y para la observación participante lo hice a través del diálogo y también a través de una entrevista. En la siguiente diapositiva la pueden ver. Listo, una entrevista que realicé a través de un cuestionario con la comunidad, ya que el entendimiento transcultural surge pues a través del diálogo con las comunidades étnicas. Para este tuve en cuenta las siguientes variables. En la siguiente diapositiva, personas entre los 30 y 70 años, pertenecientes a la comunidad Embera Yávida, también antes llamada Embera Catío. Ellos, en algún momento tuve una conversación con algunos de los informantes, entonces ellos me decían como, es que yo no me reconozco como Embera Catío, yo soy Embera Yávida, pero de una u otra forma, la comunidad de Embera Catío, con la que la Madre Laura pues trabajó y que en ese entonces quedó registrado como Embera Catío, todavía sigue perteneciendo pues como ese mismo territorio, porque otra de las variables que creo que se me pasó anotarla ahí es que, no, ahí la tengo, es el tiempo de haber residido en el territorio, y es que estuviesen pues como a más o menos de 60 o 70 años no hubiesen salido del territorio. Y las lenguas que habla. En este caso, la idea era que hablaran también español. En muchos casos, muchos de los informantes pues sí hablaban, no se les entendía muy bien, ahí entonces la hermana Lucero me ayudó muchísimo. En la siguiente diapositiva podemos observar las imágenes de cada una de las veredas, y bueno,
Ustedes se preguntarán por qué las elegí. Porque esas tres veredas, el Pital, Choromandó y Lejía, pues en primera instancia fue porque las hermanas tienen mayor acercamiento a estas comunidades, entonces podrían ser un enlace o un puente muy favorable a la hora de entrar en contacto y comunicación con ellos. Listo, la transcripción de las grabaciones, pues las grabaciones las realicé por medio de mi celular y por medio de un micrófono, y esta es la base de datos en la cual pues compilé como toda esa información para después hacer como el contraste y el análisis semántico. Dentro de los resultados, el primer resultado fueron 18 tablas lexicográficas. Acá solamente pues les voy a mostrar una, pues porque la extensión es un poquito larga, entonces no tenemos tiempo para profundizar mucho en ello. Entonces ahí podemos ver, ¿me prenden por favor el micrófono? Que de ahí no logro ver muy bien. Gracias. Bueno, podemos ver la definición de cada uno de los diccionarios que les mencioné anteriormente, las otras fuentes que fue el ALEC, si registraba o no en el territorio de Aveiga, el CORDE, como buscando si registraban en obras literarias del territorio, la etimología, como podemos ver, pues no hay como un consenso. Dicen que es voz taína, el diccionario de colombianismos no registra, el de americanismos dice que es de origen incierto, creo que es, el diccionario de la lengua española también coincide que es taíno, y el nuevo tesoro lexicográfico, que es una voz de las Antillas. La síntesis de definición, pues el bohío se resume en una vivienda básicamente, el contexto en el corpus, el contexto sociocultural, es decir, cómo ellos conciben la comunidad de Embera, concibe el bohío como una casa en forma triangular, similar al tambo. De hecho, ellos en el territorio suelen decirle más tambo que bohío, pero me encontré con un dato muy interesante, y es dentro de ese saber ancestral, pues que como quería indagar un poquito, y es que hay como alrededor de ellos una historia dentro de su cosmogonía, y es que cuentan que la forma del bohío está construida de esa manera particular, es decir, como un segundo piso, el lugar donde habitan los Emberá, y la parte del techito, que es como en forma de cono. Entonces ellos dicen que la parte de abajo se le suele llamar R, que es donde viven los Yaverara, es decir, como las cosas oscuras. En la parte del centro, que sería denominada Ensa, es donde viven los Emberá, y la parte de arriba sería Luntu, que es donde habitan todos los Emberá que han muerto. En la siguiente diapositiva, porfa. Podemos ver la frecuencia etimológica. El taíno, pues es el que está más presente dentro de los indigenismos, con las palabras bareque, bohío, caney, canoa, hamaca, huracán, macana, maíz y yuca. El quechua con arracacha, caucho, chucha y guagua, náhuatl con achiote y cacao, cuna con chicha y cumanagota con mico. Shakira simplemente tiene una referencia diatópica, no hay un consenso en ninguno de los diccionarios ni de las fuentes que consulté. Entonces está como nuevamente señalando ese vacío lexicográfico. En la siguiente diapositiva, bueno, este fue dentro de los resultados la clasificación semántica que también realicé. Acá podemos ver un contraste con el significado que hay en los diccionarios y el significado que la madre Laura le da a cada uno de estos indigenismos de origen taíno. Entonces podemos ver que bohío, caney, bareque y hamaca está dentro de la clasificación casa como tipos de casa, muebles para el hogar. Canoa como medio de transporte, huracán como medio ambiente, alimentación está maíz y yuca, y dentro de un proceso social o religión pues encontramos macana. Si bien macana es un árbol, es la madera con la que suelen construir, digamos, sus bohíos o sus tambos, o solían, porque la macana ya no suele ser tan frecuente. Al leer pues la obra me di cuenta que había como un proceso social o religioso ahí en la narración de Laura,
en la carta número 50, que es Huamimbúa, la abandonada. Entonces, cito a Laura, pero volviendo a la historia, objeto de esta carta, Kisamarambi le sopló a la enferma humo de tabaco por todo el cuerpo, y ella entró en un fuerte acceso de locura, durante el cual él le sobó con los ya conocidos santos de Macana por todo el cuerpo. Entonces, este fragmento hace parte de la carta 50, como ya les dije, y allí se narra cómo la enferma Huamimbúa es asistida por Kisamarambi, que es su esposo y que al mismo tiempo cumple como el rol de Jaibana en la comunidad. El Jaibana es como un médico, un curandero o un doctor. Entonces, bueno, el Jaibana hizo pues como una especie de ritual para sanarla. Al final, pues Huamimbúa no logró sobrevivir, murió. Y ya dentro de la siguiente tabla, en la siguiente diapositiva, porfa. Allá, listo. Bueno, entonces ya esta es, digamos, de toda la información que recopilé con la comunidad en Vera, y hallé un dato muy interesante, y es que cada uno de estos indigenismos de origen taíno cambian de significado para ellos, excepto la palabra canoa. Entonces, por ejemplo, bareque, que antes o que se suele ver como el material con el cual hacen las casas, ellos lo conciben como barequear, ¿cierto? Como ese intercambio, ese canje. Caney, canoa y hamaca, caney y canoa lo asocian mucho como si fuera la canoa, y ya hamaca lo reconocen como, bueno, la tela que nosotros normalmente vemos, en la cual nos acostamos para descansar, pero ellos lo solían utilizar para trasladar a los enfermos al pueblo, porque era el único medio que tenían para llevarlos. Dentro de los procesos sociales y religión, pues está bohío, que ya les mencioné que es el bohío. El huracán lo conciben como una especie de proceso del medio ambiente o de la madre naturaleza que se da cuando pelean como con los libres, y que solo el Jaibana es el único que puede avivarlo o menguarlo. La macana también ya se las mencioné, y el maíz, que es de donde hacen pues la chicha, y la chicha, que es de origen cuna, es pues fundamental en todos sus rituales o sus compartires. Y para el cuerpo tratamiento médico se encuentra la yuca. Ellos conciben la hoja de yuca, entonces la preparan de la siguiente manera: llegan y la ponen en una olla a hervir, y entonces ese vapor que extraen de la preparación que hacen sirve para aliviar dolores en los huesos o dolores de estómago. Entonces, como vemos en este proceso etnolingüístico, los indigenismos son un reflejo de la riqueza cultural y lingüística de un país, y pueden adquirir un nuevo sentido en el contexto sociocultural en el que se utilizan. Su significado y su uso pueden variar considerablemente dependiendo del contexto en el que se empleen, lo cual implica que su análisis debe hacerse desde una perspectiva etnográfica y etnolingüística, y que tenga en cuenta tanto el contexto social como el cultural, porque la lengua solo se lexicaliza, algunos de los múltiples significados. Por lo tanto, no son las distinciones lingüísticas en el léxico un reflejo de la realidad estructurada, sino que, en palabras de Escandel, son las palabras las que reflejan o imponen una estructura a la realidad y a nuestro modo de percibirla. De modo que el metalenguaje pues ayuda a comprender y a responder problemas de significado, y sitúa esas fronteras que hay entre el conocimiento enciclopédico y el lingüístico, es decir, pues el que usamos normalmente en el común, basado en esa caracterización semántica de las palabras. Que en este estudio pues en particular pues trabajé los indigenismos. Ya como conclusiones, pues acá solo les presento 3, y es que visibilizar estos indigenismos es muy importante porque permite reconocer pues la etimología o origen de estas palabras, que suelen ser tan frecuentes en nuestro uso y que a menudo pues no son reconocidas como palabras de origen indígena. Además, observar cómo se ha desarrollado su significado a lo largo del tiempo revitaliza su carga semántica, dado que evidencia la forma como pueden ser utilizados de manera versátil y flexible
para comunicar ideas complejas o abstractas al transmitir un mensaje efectivo. Y bueno, la información actual recopilada apunta al arduo trabajo que le espera al lexicógrafo y al etnolingüista, pues es necesario subsanar las lagunas etimológicas existentes hoy en día, especialmente con las lenguas indígenas. En este sentido, las fuentes históricas, en este caso como la obra de la Santa Madre Laura, juegan un papel relevante a la hora de emprender este tipo de investigaciones que visibilizan los indigenismos y los diversos fenómenos lingüísticos. Muchas gracias.